La Nación Más PM. Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos, esto es La Nación PM. Vamos a estar acompañándolos hasta las 9 en punto de la noche. En el día después del 11 de agosto, de las PASO, en donde el gobierno tuvo un resultado muy adverso, mucho más de lo esperado. Vamos a analizar, bueno, cuáles son las causas de la derrota, cuál fue la reacción del gobierno horas después de conocer finalmente los resultados y también, por otra parte, del Frente de Todos, que resultó ganador de la noche de ayer. Está aquí con nosotros Martín Rodríguez Yebra. Bienvenido, Martín. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un día nefasto a nivel mercados, un día que en el mundo financiero hacía tiempo que la Argentina no vivía una jornada tan complicada. Después del resultado de las elecciones primarias, con el resultado aplastante a favor del kirchnerismo, la fórmula encabezada con Alberto Fernández, que sacó 15 puntos de diferencia, cuando algunas encuestas hablaban de 2, de 3, a lo sumo de 5 puntos. Sí, capítulo aparte para las encuestadoras, sí, ¿no? Bueno. Capítulo aparte. Jamás visto, ¿no? No. Lo que pasó, el nivel de diferencia entre los resultados y las predicciones en este caso fue abrumador. En un país convulsionado por este terremoto financiero posterior al terremoto político de anoche, un presidente en shock, aún en shock, porque se lo notaban en la cara y en sus palabras, mostró hoy cuál va a ser su estrategia de cara a esas elecciones en apariencia irremontables de octubre. Cuando él anuncia en la conferencia de prensa que iba previa a esto una reunión de gabinete, fueron muchas las especulaciones, se especulaba pensó, con cambios. Claro, con cambios en el gabinete, con algún anuncio importante y por lo menos alguna autocrítica. Bueno, casi nada de esto pasó. No, lo primero, no hubo anuncio de cambios y es más, el presidente ratificó a todo su equipo, dijo que no tenía previsto cambios, que no había nada para hacer en este momento, que en todo caso los cambios se hacen cuando un gobierno está por empezar o cuando un gobierno tiene mucho margen por delante. Dijo que no está en sus previsiones. Habló muy al pasar de medidas, en realidad fue Miguel Pichetto, que se sentó al lado del presidente, quien dijo que se estaban preparando medidas concretas para beneficiar sobre todo a la clase media afectada por la crisis. Sí. Que todavía no podía dar detalles de eso, ¿no? No las podía detallar, las Sí. estaban trabajando. Se está hablando de alguna rebaja impositiva, sobre todo vinculada a ganancias, claro, algunos beneficios crediticios, señales para tratar de recuperar el consumo, algún tipo de aliciente hacia esa clase media que castigó duramente al macrismo. Un gobierno que en gran medida afectó a sus propios votantes con sus medidas recientes y que intenta revertirlo cuando en apariencia es demasiado tarde. Claro. Y por otro lado, la línea central del discurso del presidente, de un discurso que probablemente el tiempo lo va a recordar como un discurso muy impactante por el contenido, a partir de la decisión de echarle la culpa al ganador de la elección por las consecuencias tremendas que se estaban viviendo en los mercados, por la mega devaluación que estaba empezando a correr en el día y al derrumbe de los bonos. Con esto el valor del dólar, el derrumbe de bonos y acciones. El riesgo país por las nubes. Y por ende también la suba de tasas, ¿no? Todo esto, según lo que dijo el presidente, él mismo le echó la culpa al kirchnerismo, porque hablaba del kirchnerismo como ente en general, ¿no? No hablaba de Alberto Fernández en particular, pero él decía la autocrítica la tiene que hacer el kirchnerismo, no nos podemos cerrar al exterior, los mercados hablaron de esta manera, sin hacerse responsable, ¿no? Exactamente, hizo una autocrítica genérica, ¿no? Dijo que había escuchado el mensaje de las urnas y que sabía que había cosas para corregir, pero principalmente el foco lo puso en el kirchnerismo. Es más, dijo, lo que pasó hoy, o lo que está pasando hoy, es apenas una muestra de lo que podría pasar si en definitiva Alberto Fernández gana las elecciones de octubre. Y vamos a subrayar esto que estás diciendo, ¿no? Porque bien lo estás marcando o remarcando. Lo que pasó hoy, dijo el presidente, es apenas una muestra de lo que puede llegar a pasar. Está jugando de alguna manera con el miedo a lo que puede venir. Decidió jugar en un terreno muy difícil, ¿no?
Bueno, la estrategia del miedo fue central en la campaña del macrismo, o sea, confrontar con el kirchnerismo, decir, ojo que o somos nosotros o es el regreso del Sí, kirchnerismo. una cosa es decir eso y otra cosa es decirle a la gente, ojo, porque hoy tuvimos esta devaluación y esto puede ser peor. Sí, es todavía más dramática la expresión, pero en el fondo la lógica es más o menos la misma, ¿no? Es o nosotros o Venezuela, que fue un poco una síntesis, si querés, muy acotada de ese discurso. Pero claro, fue una estrategia que las urnas probaron fallida. Claro, que no sirvió. Entonces es curioso que el gobierno haya decidido atarse a esta estrategia, mantenerla de cara a las elecciones de octubre. Pero un poco la lógica detrás de eso tiene que ver con, por un lado, no mostrar debilidad, no dejar que se instale la idea de que es un gobierno que puede está derrotado, no llegar, claro, primero que puede no llegar a cumplir su mandato, que es algo que en algunos círculos pueda empezar a mencionarse. El gobierno quiere dar una señal de autoridad. Fue muy curioso porque fue Miguel Pichetto quien iba sintetizando por ahí con pequeñas apostillas por algo lo que el presidente decía. Lo acompañó, ¿no? Exactamente. Sí. Una frase de Pichetto después de un largo tramo de mensaje de Macri fue: el presidente está en control. Sí, sorprendió muchísimo esa frase de Pichetto. Bueno, porque son como las ideas fuerza que intentó dejar sentadas él, ¿no? El presidente está en control. No es un presidente que se vaya a ir a partir de semejante resultado electoral adverso. Primer punto. Y segundo punto, mencionó expresamente la decisión de seguir en carrera electoral, y esto es: no estamos en una transición, lo dijo también Pichetto de una forma concreta y explícita, porque se está hablando de una transición como si ya se hubiera ganado la elección. La elección y dejando en claro que las PASO no sirven, o sea, no son apenas primarias que lo que hacen es determinar quiénes serán, más allá del resultado, ¿no? Claro, eso que jurídicamente es absolutamente cierto. Alberto Fernández no fue elegido presidente, con lo cual hablar de una transición es cierto que es algo incómodo, porque no hay tal transición hasta que no esté elegido un presidente. Bueno, esa es una de las ideas que se quiso transmitir y para eso, evaluó el gobierno, era necesario mostrar a Macri en la cancha. Totalmente. Y de hecho, Martín, esto que vos estás diciendo, lo que quiso decir el presidente Macri, que de hecho vamos a ver ahora parte del discurso que dio hoy, después de su reunión con el gabinete, lo que intentó de alguna manera, más allá de que el mensaje fue muy criticado, es dejar bien asentado que va a seguir dando pelea hacia octubre. Lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Hoy nos ha pegado un impacto muy fuerte esto. El dólar de vuelta volvió a subir con todas las consecuencias que eso tiene, todos lo sabemos. Pero también lo he instruido al equipo económico para que estudie y se preparen todas las medidas necesarias para realmente cuidar a los argentinos. La alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo. Es algo que yo se los vengo contando hace 3 años y medio. O sea, no tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir e invertir en el país. Y eso, bueno, eso es algo que debería hacer una autocrítica al kirchnerismo y tratar de resolverlo, de construir esa credibilidad que hoy no tiene. Si se confirmase que el kirchnerismo gana la elección en octubre o en noviembre, el problema va a estar. Esto es solamente una muestra de lo que va a pasar. Este problema va a estar. O sea, lo que marca esto es, por el pasado, hay un montón de gente que decide que no deja su dinero en este país, que se va a este país. Bueno, allí estaba justamente la frase que vos remarcabas, Martín, hace un ratito, y lo que agregaba el presidente Macri, ¿no? Por el pasado hay mucha gente que decide sacar su plata del país, hablando o tratando de interpretar lo que sucedió, lo que hicieron los mercados en el día de hoy. Sí, la duda es si es el mejor mensaje para dar en medio de una corrida cambiaria. No, claro, claramente no. Si el presidente decide, en medio de una situación tan crítica, actuar primero como candidato presidencial que como jefe de Estado, ¿no? Es interesante esto que estás marcando. ¿Vos creés que él actuó más bien como candidato presidencial que como presidente de la Nación en la conferencia del día de hoy? Este discurso parecía un discurso más centrado en tratar de reflotar la campaña, una campaña que
el consenso, casi te diría, el análisis político daba por terminada con el resultado del domingo. Sí. Es cierto que legalmente, y es lo que hay que hacer, las elecciones se tienen que celebrar en octubre, pero claro, lo que estábamos viviendo, lo que estamos viviendo todavía, porque mañana hay que enfrentar otro día delicado, es una situación con unos efectos sobre la economía argentina y sobre la población argentina cuyas consecuencias todavía no alcanzamos a vislumbrar, ¿no? Entonces, fue un mensaje que incluso dentro del gobierno dejó gente un poco como sorprendida por haber elegido ese rumbo, de haber acusado al rival, de alguna manera parecer enojado con el votante. Sí. Sí, eso ¿no? también sorprendió. Como responsabilizar al que no lo votó. Parecía, y era una queja recurrente, que defendía más al mercado que al votante, ¿no? Claro, y exigirle a su rival electoral, más allá de lo que uno pueda pensar de su rival o de las ideas que pueda tener, exigirle una solución o una responsabilidad dentro de la crisis. Cuando el gobierno es suyo. Claro, cuando el gobierno es cierto que es suyo y que él, por supuesto, asume y admite que es suyo y que él tiene las herramientas. Suena como una medida un poco desesperada, ¿no? Por otro lado tenés a Alberto Fernández, que está jugando a dejarlo correr, sí, ¿no? Sí, es cierto. De alguna manera, él ya dijo en su momento que el valor del dólar, por ejemplo, estaba pisado, subvaluado, etcétera, y a él no le preocupa demasiado la alza del dólar. De hecho, en el día de hoy justamente dijo que lo que pasó con el dólar es cuando, no recuerdo las palabras exactas, pero lo que dijo es cuando un gobierno artificialmente, artificialmente lo tiene pisado, entonces después se muestra la verdad. Pero ya que lo mencionás, Alberto Fernández, el presidente también, y antes lo había anticipado Miguel Ángel Pichetto, dijo va a hablar con todos los precandidatos que ahora son candidatos, que superaron la barrera del 1.5%. En las PASO va a hablar con cada uno de ellos. Él después dijo, hablé con todos. Alberto Fernández, sin embargo, dijo, conmigo no habló. Claro, él dice, llamé a todos. Hay un pequeño matiz. Es cierto. Entonces, él dice que lo llamó a Alberto Fernández. No que habló, puede que no lo haya llamó. atendido, claro. Alberto Fernández dijo que habló con Frigerio. Pero vamos a escuchar qué decía Alberto Fernández en el día de hoy. Muy bien, muy contentos, disfrutando de la decisión de la gente, del acompañamiento de la gente, del cariño que ustedes ven, entusiasmados con que la Argentina empiece otro tiempo. ¿Alberto espera que lo llame el presidente para reunirse, para hablar? No me llamó en todos estos años, no creo que tenga que llamarme ahora. ¿Qué le parece la reacción de los mercados, la suba del dólar? Es lamentablemente lo que pasa cuando un gobierno durante tanto tiempo no dice la verdad sobre la economía y un día la verdad se aparece. El gobierno tiene que gobernar, nosotros somos oposición, le hemos propuesto a los argentinos una alternativa y es lo único que vamos a hacer, generar una alternativa. ¿Van a ir ustedes si lo convoca el gobierno? Yo no sé, el gobierno nunca convocó a nadie, no sé por qué va a convocar ahora. ¿De qué hablaron en la reunión? ¿Nos puede contar? El único que me llamó fue Frigerio. ¿Nos puede contar un poco de qué hablaron en la reunión? Hablamos de cómo habían sido las cosas, de cómo había ocurrido la campaña, de lo que había pasado en Buenos Aires, en todo el país, y la verdad estamos muy contentos. Bueno, allí hablaba justamente de esto que mencionábamos anteriormente, ¿no? Del dólar subvaluado y que, bueno, como estaba artificialmente de esa manera, hoy se vio la verdad que se estaba escondiendo debajo de la alfombra. Esta es la teoría de Alberto Fernández, Sí, y él dijo una frase también muy importante que es, el que gobierna es el gobierno y nosotros somos la oposición. Él está diciendo, y eso es un mensaje que transmitió a través de sus asesores económicos, sobre todo sus asesores financieros, los transmitió a inversores internacionales, en algunas llamadas que hubo hoy desde Buenos Aires a Nueva York. Y el mensaje fue, Alberto Fernández no va a intervenir, digamos, no va a hablar, no va a dar un mensaje tranquilizador, llamémoslo así, a los mercados, salvo que el presidente Macri se lo pida expresamente. O sea, en público. Exactamente. Cuando decís expresamente... Es que se lo pida. Es que digamos, se lo pida. En persona, en público, como sea, pero que él pueda decir o pueda presentarse, casi te diría como una suerte de presidente electo en los hechos, a hablarle a los inversores y a llevarles una tranquilidad que hoy esos inversores están demandando. Porque a los asesores de Alberto que llamaban y tuvieron esta serie de conversaciones hacia el exterior, le decían, bueno,
pero ¿por qué no le dicen a Fernández que salga? Claro, que dé un dé mensaje tranquilizador. Claro, porque hasta ahora está hablando como, bueno, de generalidades de campaña y de cuestiones que no tienen que ver con qué va a hacer con la economía. Bueno, el mensaje fue ese. Él no va a hablar salvo que se lo pida Macri. Y Macri lo que dijo en su conferencia de prensa y lo que expresó claramente en todo su discurso fue nada de pedirle algo a Alberto Fernández. Yo soy el gobierno y yo le voy a ganar y todavía estoy en condiciones de ganarle. Porque las elecciones son en octubre. Exacto. Ahora, ¿cuál es la relación entre Alberto Fernández y Mauricio Macri? Bueno, es una relación nula, es una relación en la que te diría que casi no existe siquiera respeto entre ambos. Es algo que viene de lejos, esta suerte de, no llamaría odio porque es una palabra muy fuerte, pero este rencor, este desprecio casi te diría de uno del otro, viene desde la época en que Mauricio Macri empezó su gestión ¿como jefe de gobierno? En la jefatura de gobierno porteña, que tuvo una reunión, pocas, con Alberto Fernández, cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete de Kirchner, y empezó esa relación tan traumática entre el nuevo gobierno macrista y el, en ese momento, muy fuerte gobierno de Néstor Kirchner, cuando estaba Néstor Kirchner, si se quiere, en la cresta de la ola, ¿no? No, Néstor Kirchner ya era el gobierno de Cristina, pero bueno, con Néstor como líder. Esas reuniones, Macri siempre las recuerda como reuniones que no sirvieron para nada y en la que le mintieron demasiado. O sea, Alberto Fernández le mintió en todo lo que le había prometido. Alberto Fernández habla en términos similares de Macri sobre cada una de las cosas que de hecho, ellos dicen que se reunieron una o dos veces, no más que eso, ¿no? Una o dos veces. Además, recordá que Alberto Fernández, desde que Néstor Kirchner gana la presidencia, es de facto el líder del kirchnerismo de Capital. Es el armador político de la Capital, que es su distrito, donde encuentra enfrente a Mauricio Macri. En el medio ocurre, bueno, es meternos ya por ahí en cosas muy del pasado, pero Cromañón, cuando Alberto Fernández era el sostén de Aníbal Ibarra. Hay un después el montón intento de Daniel Filmus, ¿no? Más hay un montón de rencores atrasados y una relación que después nunca, jamás se reconstruyó. Nunca tuvieron necesidad, si querés, de generar una relación política, pero después Alberto Fernández hizo una carrera por un lado, Macri por otro, y en esta reaparición, por supuesto, Alberto Fernández encarna la némesis, o pretende hacerlo, de Mauricio Macri, con lo cual eso todavía hace más difícil el diálogo. Ahora, bueno, quien también sufrió un durísimo golpe en el día de ayer fue la gobernadora María Eugenia Vidal, porque inesperadamente Axel Kicillof recibió casi el 50% de los votos. Ella también dio hoy una conferencia de prensa. Cuando se pierden las elecciones, sí las pierde uno y que tiene que estar para escuchar ese mensaje, ¿no? Para escuchar lo que dicen las urnas siempre. Así que escuchando a todos aquellos que no nos eligieron, quiero decirles que vamos a seguir escuchando en este camino que nos queda por recorrer, que escuchamos que así como hubo bonaerenses que dijeron sigamos adelante, igual te bancamos, hubo otros que dijeron no estoy conforme, esto no es lo que esperaba, no fue suficiente. Y a esos que nos dieron ese mensaje, quiero decirles que no me voy a cansar de recorrer esta provincia escuchándolos. Para nosotros reconocer errores no es una debilidad, es una fortaleza. Los que gobernamos no somos infalibles, podemos equivocarnos, no tenemos la verdad revelada y es muy importante tener una escucha atenta. Y si escuchamos atentamente la elección de ayer, nos está diciendo que tenemos que escuchar más. Bueno, esta elección nos está diciendo que tenemos que escuchar más. Esto es una de las frases que dijo la gobernadora Vidal, importante, ¿no? Sí, es un nivel de autocrítica, si querés, mayor al de Mauricio Macri. Evitó acusar a los que no la votaron, evitó de alguna manera señalar o levantar el dedo hacia el kirchnerismo. De alguna manera intentó conectar con esa porción grande, la mitad del electorado que no la eligió. Sí, de hecho dice, aquellos que no me eligieron lo que nos están diciendo es que faltó. Sí. Con ellos quiero hablar, quiero saber qué faltó. Sí, esto te expresa también una disidencia previa, ¿no?
hablamos durante todos estos meses de una disparidad en la actitud de la Casa Rosada, si querés el círculo más cercano al presidente, Marcos Peña, etcétera, y a lo que pasaba en La Plata, entre comillas, o que están más en Capital que en La Plata, del equipo de Vidal y de su entorno más cercano, que alertaban permanentemente sobre el descontento social, sobre todo en las clases medias bajas del conurbano bonaerense, y la necesidad de tomar algunas precauciones, algunas medidas mayores para paliar la situación crítica de ese sector de la población, porque si no iba a ser irremontable la elección. En su momento, ¿te acordás? También estaba el debate de si desdoblar o no desdoblar. Bueno, cosa que ella misma aceptó, accedió a no desdoblar y acompañar al presidente en esto, sabiendo que era una jugada muy difícil, ¿no? Sí, Vidal fue leal al liderazgo del presidente. Claro. Ahora, esa lealtad a veces cuesta. Sí, pero dentro de esa lealtad, internamente, muchas veces marcó sus diferencias y expresó un parecer muy diferente al del círculo más cercano del presidente. Terminó alineándose, jugó en la cancha en la que la mandaron jugar y el resultado fue tremendamente insatisfactorio, contra todo pronóstico. Su rival consiguió casi el 50% de los votos. Incluso te diría, me permito a esta altura dudar de esa tesis que dice que si se hubiera desdoblado, ella hubiera ganado claramente la elección. ¿Tenés dudas de Bueno, a partir de ver un resultado... Bueno, es contrafáctico, ¿no? Es un contrafáctico, por supuesto, pero a partir de ver que su rival sacó el 50% de los votos, me cuesta creer que solamente con una modificación de fechas ella hubiera podido superar ese nivel de descontento, porque lo que te está diciendo el 50% de Axel Kicillof y los porcentajes brutales que consiguió en el conurbano, sobre todo en los municipios del conurbano más pobre, me da que pensar que también hubiera sido imposible la tarea para Vidal si no hubiera existido una boleta pegada a la de Macri. Recién lo decía Vidal y también lo dicen de su gabinete, ¿no? La tarea de aquí en adelante, o por lo menos de aquí a octubre, también es la contención social en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, porque esta devaluación le va a pegar muchísimo a la gente. Es que son 4 meses lo que quedan para el cambio de gobierno. No sabemos si esta devaluación terminó acá. Ojalá. No sabemos si este es el final. Pasa mañana. No sabemos cuándo y cómo empieza el traslado a precios de esta devaluación. Hay muchos sectores que ya no tienen mucho más hacia dónde caer. Y hay un gobierno peronista casi electo, no está electo por supuesto, insistimos que falta esa elección, que puede verse tentado a alentar algunas actividades no del todo sanas en este momento. No creemos que esa sea la decisión que va a tomar el equipo de Alberto Fernández, pero hemos tenido muchos antecedentes en los últimos años que pueden permitir pensar que se genere alguna situación de tensión social muy fuerte contra un gobierno al que le queda poco tiempo en el poder. Martín, muchísimas gracias. Bien, vamos a ir ahora a una pequeña pausa en La Nación PM y atención porque a la vuelta